Hola, hoy te voy a enseñar el método de bisección. En matemáticas, el método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Es el método más elemental y antiguo para determinar las raíces de una ecuación. Consiste en partir de un intervalo a, b tal que f de a por f de b sea menor a cero, por lo que sabemos que existe al menos una raíz real. A partir de este punto se reduce el intervalo sucesivamente hasta hacerlo tan pequeño como para que exija la precisión que se haya decidido emplear. Las fórmulas que vamos a usar para hacer el método son xr, que sería igual a xa más xb sobre 2, donde si f de a por f de r es mayor a 0, entonces xr pasa a tener el valor de xa. Y si f de a por f de r es menor a 0, entonces xr pasa a tener el valor de b. Y la fórmula del error porcentual, que es el valor absoluto de la r actual menos el r anterior sobre el r actual por 100. Esto para saber con qué tanta precisión tenemos nuestra respuesta. Para entender mejor el método de bisección, vamos a hacer un ejemplo. En este caso tengo la ecuación x a la 4 más 3x al cubo menos 2. Para empezar a trabajar este ejemplo, lo primero que hice fue darle valores a x para poder hallar mis primeros dos intervalos. Como lo muestra en la tabla, tengo el valor 0 de x donde f de x me da menos 2 y el valor 1 de x donde x me da 2. Entonces voy a usar esos dos como mis primeros intervalos. Al hacer mi primera iteración tengo que r es igual a 0 más 1 sobre 2, lo cual me da 0.5. Luego de esto calculo f de r, el cual me da menos 1.56, y luego multiplico este por f de a, el cual me da 3.12, lo cual es mayor a 0. Entonces xr se va a sustituir en xa. En esta primera iteración no puedo conseguir un error porcentual porque no tengo un r anterior, solamente tengo un r actual. En mi segunda iteración tengo que r es igual a 0.5 más 1 sobre 2, lo cual me da 0.75. Al calcular f de r me da menos 0.41 y al multiplicar esto por f de a me da 0.63, el cual es mayor a 0. En esta iteración ya puedo calcular el error porcentual, el cual me da 33.33%. Como f de a por f de r es mayor a 0, entonces xr se vuelve a sustituir en xa. En mi tercera iteración tengo que r es igual a 0.87. Luego, f de 0.87 me da igual a 0.54. Y este resultado multiplicado por f de a me da menos 0.22. Este resultado es menor a 0, así que xr se va a sustituir en xb. Asimismo, calculo el error porcentual, el cual me da 13.7%. En mi cuarta iteración tengo que r vale 0.81. Luego, f de 0.81 me da 0.02. Y ese valor multiplicado por f de a me da menos 0.0082, el cual es menor a 0. Entonces xr se va a sustituir en xb. El error porcentual de esta iteración es 7.4%. Como podemos ver, nos vamos acercando más a un resultado mucho más preciso. En mi quinta iteración, r es igual a 0.78. Luego, f de 0.78 me da menos 0.2. Y f de a por f de r me da 0.08, el cual es mayor a 0. Entonces xr se vuelve a sustituir en xa. El error porcentual de esta iteración sería 0.78 menos 0.81 sobre 0.78%. Esto me da 3.8. Hay que recordar que aunque el resultado del error porcentual al principio nos dé negativo, como está en valor absoluto porque estamos sacando un porcentaje, siempre va a ser positivo. Por último, en nuestra sexta iteración tenemos que r es igual a 0.79. Aquí calculamos el error porcentual y nos da que tenemos un error del 1%. Entonces ya llegamos al error óptimo del 1%. Por lo tanto ya se encontró la raíz que se buscaba, que es 0.79. Muchas gracias.